Noticias de actualidad, Silvana, y tenemos que hablar de lo que sucede con los créditos UVA, porque justamente a partir del mes de febrero terminó el congelamiento de los créditos hipotecarios UVA, por lo cual ahora los que adquirieron estos préstamos van a percibir un aumento que va a ser justamente en cuotas del periodo donde no se realizaron estos aumentos. Es que desde este mes inicia el proceso de convergencia por el que las cuotas de los créditos expresados en unidades de valor adquisitivo, o sea UVA, tendrán aumentos de entre el 6 y el 9% hasta alcanzar el valor estipulado por contrato entre febrero y julio del año próximo. El esquema de convergencia ya había sido definido en febrero, pero la pandemia retrasó su aplicación y, según cifras oficiales, alrededor de 105.000 familias que obtuvieron préstamos bajo esta modalidad se verán afectadas con el nuevo esquema de cobros. Hay que decir también que se estipula que no sea mayor a un 35% del sueldo que perciba justamente la familia adquiriente. Y también hay que considerarnos los montos a modo de ejemplo con respecto al crédito máximo al que accedieron los beneficiados por el congelamiento que, reanudada la convergencia con un incremento del 9%, esta cuota pasaría a costar 28.000 pesos. Por este tema estamos en comunicación con Gabriela Sparati. Ella es justamente una hipotecada UVA y nos va a contar también un poco cuál es su situación justamente con respecto a este tema. Gabriela, ¿cómo estás? Te saludamos desde los estudios de IP, Silvana y Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te quería hacer un par de aclaraciones respecto de lo que estaban diciendo. El congelamiento lo que generó es, si bien fue una medida paliativa durante la pandemia porque fijó el precio de la cuota a marzo del año pasado, generó una deuda. Es decir, que toda esa diferencia por congelamiento que no se pagó durante este año que transcurrió, el deudor la debe pagar, el tomador del crédito la va a tener que pagar. En principio puede ser al final del crédito o el que la pueda pagar antes en cuotas lo tiene que ir a arreglar con el banco. Es decir, que hay una deuda por ese congelamiento que se suma a la deuda, en este caso hipotecaria, que tiene el tomador del crédito. El valor de la cuota no tiene un tope del 35%. De hecho, por eso hay montones de medidas cautelares de familias que tienen afectadas sus ingresos, incluso en un 100%. Esta expresión del ministro Ferraresi de que tenga el límite de 35% no se ha visto al día de hoy más que plasmada en un decreto en donde cada deudor debe ir a arreglar con el banco su situación en aquellos casos en que la cuota supere ese porcentaje. Claro. Y lo que ofrecen los bancos es la extensión del plazo. Claro. Y sumar la diferencia también al final del crédito. Eso se transforma en UVAs y se va hacia el final del crédito. Claro, igual bien decías, Gabriela, recién que a través del decreto justamente se fijó este 35% que esté establecido y que no logre superar, digamos, lo que perciba la persona adquiriente. Bueno, va, digamos, pasar a otra instancia si lo tiene que regular justamente con el banco y presentar, digamos, la constancia de que lo que está pagando no supera ese 35%. Sí, el decreto no fija un tope. El decreto lo que dice es que le da al banco la instancia de habilitar una posibilidad de que acuerde con el deudor. O sea, no es un tope, es una facultad que tiene el banco de acceder a ese tope o no. En todo o sea, caso, no también es un tope, no es obligatorio en los términos en los que está redactado el decreto. Y no puede ser también, digo, una instancia en la que el tenedor de deuda pueda refugiarse y argumentar que no puede pagar más de ese 35%, digo, una herramienta a disposición de quien paga. Sería una herramienta si fuera obligatorio para los bancos y si la diferencia se hace cargo el banco, porque si a vos te generan una deuda interminable en donde te van a seguir sumando esa diferencia después de los 20 o de los 30 años del crédito, la verdad no tiene mucho sentido. Lo que y pasa por otra es que parte, el 35
Claro. Sí, perdón, No. aclaro una cosita Sí, más. sí, El sí, 35 Sí. es contrario a lo que establecía la propia comunicación del Banco Central 6069, que fijaba un 30%, no un 35%, Claro. para la extensión de los plazos. Gabriela, ¿ustedes están como planteando, digamos, alguna medida alternativa a estas que, según tu relato, digamos, no son tan beneficiosas? Sí, beneficiosas no son porque siempre lo único que hacen es trasladar la deuda a otro momento. Claro. O sea, no solucionan el problema de fondo. Para que ustedes se den una idea, en mi caso yo pedí 1.900.000, hoy recién me fijé, debo más de 6.200.000 en tan solo 3 años de crédito. Claro. Es decir, que el banco amortiza por inflación más por tasa de interés el capital y la cuota, que se ajusta también por inflación. Si este crédito no se reestructura de alguna manera que impida este nivel de amortización por parte de los bancos, nosotros no tenemos ninguna solución. Claro. Y digamos, esas cuotas, ese saldo que queda, esa deuda, cuando se pasa al final en la cancelación o al final de estas cuotas, ¿no? Que se sumaría al capital al final, ¿también ese capital está congelado al valor de hoy o se va ajustando a medida que pasa el tiempo? No, el capital nunca se congeló. Ajá. Nunca se congeló. Porque está en UVA y la UVA se ajusta por inflación. Lo que se congeló fue el monto de la cuota. Gabriel, pero el capital siguió aumentando, claro. Por eso hoy yo debo 6.200.000. Claro. Y va a seguir aumentando año tras año, en realidad aumenta día a día. Si los que tienen acceso al home banking, a la información, porque no todos la tienen, podemos ver día a día cómo va aumentando el capital al compás de la inflación y de la tasa de interés. Gabriela, solamente para saber, ¿no? Y tener una referencia exacta, si me permitís dar tu ejemplo, ¿no? Y si te puedo preguntar, ¿cuánto es la cuota hoy? Digamos, ¿cuánto ha aumentado tu cuota hoy con este descongelamiento? Yo empecé pagando 14.000 pesos casi, y hoy la cuota sin congelar, es decir, la cuota descongelada hoy es de 46.700. Claro. 46.700 pesos. Claro. Claro, entonces además de que nada se ajusta, ¿no? En torno a este aumento, a este porcentaje que estás teniendo como deuda, como una obligación a cancelar y a pagar. Muchísimas gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto, Gabriela. Un gusto, ¿no?